Esta cuarentena está de moda y todos temen que alguien tosa. La cuarentena está de moda, quiero escaparme a pasear. Esta cuarentena está... Buenas tardes, chicos. Aquí les traigo ejercicios de las propiedades de los ángulos formados por las líneas notables. Primer ejercicio nos dice calcular x si w más θ es igual a 200 y nos dan la gráfica. Para nosotros calcular x tenemos que utilizar una propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? Que puedo calcular x siempre y cuando conozco estos dos ángulos. Si conozco estos dos ángulos, sumo y lo divido entre 2. ¿Es aplicativo? Sí, recontra aplicativo. Profesor, aquí x puedo calcular ¿cómo? Sumando, en este caso, w representaría m más ¿quién? Θ, que representa n. Y dividirlo entre 2. X es igual, profesor, w más θ, ¿cuánto vale? 200. Sobre 2. Y la respuesta sería 100 graditos. Ejercicio número 2. Calcular x si alfa menos beta es igual a 30. Y aquí está la propiedad aplicativa nada más para poder utilizar. ¿Qué nos dice? Puedo calcular x siempre y cuando también conozco estos dos ángulos. Pero ¿cómo formé x? Trazando una bisectriz y una altura. Al unir eso formamos x. X será igual m menos n sobre 2. Profesor, por ende, aquí en mi ejercicio, x va a ser igual a alfa menos beta entre 2. O sea, profesor, x es igual a ¿cuánto? Alfa menos beta me da, ¿vale? 30. Sobre 2 y x es igual a 15. Ejercicio número 3. Calcular x. Y nos dan esta gráfica. De igual forma, tiene su fórmula. ¿Qué nos dice? Puedo calcular x siempre y cuando conozco estos dos ángulos, A y B. Las sumamos y dividimos entre 2. Profesor, en este caso, el papel de x cumple ¿quién? 80. O sea, profesor, 80 es igual a A, que reemplazaríamos con x, más ¿quién? Más b, que b en este caso sería 150, y lo dividimos entre 2. Profesor, pasa al otro lado a multiplicar, sería 160 es igual a x más 150, y x al ojo me va a salir ¿cuánto? 10 graditos. Ejercicio número 4, calcular x, y nos dan esta gráfica. Profesor, ¿qué propiedad utilizo? La propiedad que ya hicimos para el primer ejercicio. Profesor, pero no se observa aquí. Sí, señor, sí se observa. ¿Dónde? Profesor, aquí está las dos alitas. Esta es mi primera alita y mi siguiente alita. Profesor, y aquí están mis dos bisectrices interiores. Dos alitas y la bisectriz interior, dos bisectrices interior. Entonces, profesor, ¿puedo calcular x? Sí. X será igual a ¿quién? A 30, que representa m, más ¿quién? Al otro 30, que representa n, sobre 2. X es igual 60 entre 2. O sea, x me sale 30. Quinto ejercicio, calcular x. Nos dan esta gráfica. Para ello vamos a utilizar esta siguiente fórmula, que nos dice que tengo un triángulo, trazo dos bisectrices exteriores, se intersectan, forman un ángulo n, y puedo calcular n es igual a 90 menos m entre 2. Listo. Para formar esta propiedad debo hacer trazos. Vamos a trazar aquí, vamos a ir prolongando.
De igual forma para aquí prolongo. Listo, hacemos una prolongación. Este punto. Profesor, en este triángulo mayor A, B y C, yo sé que la suma de los tres ángulos internos es igual a 180. 50 más 70 es 120. ¿Cuánto le falta? 60. Muy bien. Hasta ahí todo bien. Profesor, acásito voy a seguir trazando una liñita pequeña. Muy bien. Aquí de la misma forma, una línea pequeña. Tú sabes que por opuesto por el vértice, esto vale alfa. Opuesto por el vértice, también vale alfa. Profesor, de igual forma, opuesto por el vértice, este vale tetita. Y también opuesto por el vértice, este vale tetita. Profesor, ya me encontré. Este es mi triángulo. Este es mi triángulo. Trazo bisectriz exterior, bisectriz exterior. Bisectriz exterior, bisectriz exterior. Listo. Profesor, o sea, X representa M y 60 representa N. Utilizo la fórmula. Entonces, profesor, sería 60, que representa N, es igual a 90 menos X entre 2. Profesor, este menos X entre 2 pasa al otro lado a sumar, sería X entre 2. Es igual a 90. Este 60 pasa a restar al otro lado, sería menos 60. X entre 2 es igual a 30. X es igual a 60. Y así de simple nos salió X. Sexto ejercicio. Nos dice la medida del ángulo BAC vale 40. Calcular la medida del ángulo AID. Para poder resolver este ejercicio vamos a tener que utilizar esta propiedad donde nos dice que si trazo dos bisectrices interiores voy a formar un punto llamado incentro. Va a formar un ángulo y ese ángulo llamado X puedo calcular que va a ser igual a 90 grados más la mitad de M. Sexto ejercicio. A ver. Representemos el dato que nos dan. La medida del ángulo BAC. BAC. El ángulo BAC, o sea, todo esto vale ¿cuánto? 40. Me piden calcular la medida del ángulo AID. Profesor, AID, o sea, me piden calcular esto llamado X. Pregunta: para el triángulo grande A, B y C, este vale 70 más 40 más esto, tienen que sumar ¿cuánto? 180. Profesor, 70 más 40 es 110. ¿Cuánto le falta? Profesor, le falta 70. Profesor, 70 más 40 es 110. Le falta 70 para sumar 180. O sea, profesor, cada uno vale 35 graditos. Listo, 35 graditos. Profesor, ahora sí puedo utilizar la propiedad. Sí, para aquí. Para todo esto utilizamos la propiedad. Esta propiedad donde X
es igual a 90 más 35, que representaría m, sobre 2. Profesor, x es igual 2 por 90. Esto está sobre 1, carita feliz. ¿Sería cuánto? 180 más 35 sobre 2. O sea, x nos sale ¿cuánto? 215 sobre 2. Así sería la respuesta. Séptimo ejercicio, calcular teta. Nos dan esta gráfica. Para ello vamos a utilizar esta propiedad donde tenemos un triángulo ABC, trazamos una bisectriz interior y otra exterior, se intersectan en un punto formando un ángulo X. Ese X va a ser igual a la mitad del ángulo del vértice B. Listo. Profesor, mi triángulo A, B y C, mi bisectriz interior, mi bisectriz exterior. Voy a seguir prolongando. Muy bien. Prolongamos. A ver, prolongamos. Muy bien. Mi bisectriz exterior. Aquí prolongo la bisectriz interior. Listo. Profesor, formando un punto. Ahí está mi ángulo. Profesor, este ángulo yo puedo calcular con esta propiedad, porque en este caso este ángulo va a representar X y este ángulo representaría M. M representaría 2 teta. Profesor, para calcular este ángulo lo vamos a llamar un X. Ese X va a ser igual a ¿quién? A la mitad de 2 teta. Profesor, o sea, X es igual a teta. Profesor, opuesto por el vértice, este vale ¿cuánto? 4 teta. Opuesto por el vértice, este vale ¿cuánto? 4 teta. Para este triangulito, profesor, para este triangulito, yo sé que X más 4 teta más 4 teta es igual a 180. Suma de ángulos internos. Profesor, X yo sé que vale ¿cuánto? Teta más 8 teta es igual a 180. 9 teta es igual a 180. Teta vale 20. Octavo ejercicio. Nos dice el segmento MN es paralelo al segmento AC. MN es paralelo a AC. Son paralelos. Además me dice que I, el punto I, es sin centro. AM vale 6. NC vale 10. Calcular MN. Me piden calcular MN. Me piden calcular MN. Toda esta distancia me piden calcular MN. Ese sería mi X. Listo. A ver. Primero, la propiedad del incentro. ¿Qué es la propiedad del incentro? El incentro es la unión de dos bisectrices. Allá, profesor. O sea, esta línea es una bisectriz. Sí. Vale alfa y alfa. Esta es mi otra bisectriz. Vale beta y beta. Ahora, por propiedad de paralelos, este ángulo
con este ángulo, ¿cómo son? Son iguales. Igual por paralelos, este ángulo con este ángulo, ¿cómo son? Iguales. Ángulos internos son iguales. Por ende, observamos que en este triángulo es un triángulo isósceles, dos ángulos iguales, este lado con este ladito, ¿cómo son? Iguales, o sea, este vale 10. De igual forma, dos ángulos iguales, este lado con este lado, ¿cómo son? Iguales. Este vale 6, este también vale 6. O sea, profesor, x es igual a la suma de ¿quién? De 6 más 10. La respuesta sería 16. Esta cuarentena está de moda y todos temen que alguien tosa. La cuarentena está de moda, quiero escaparme a pasear. Esta cuarentena